Vamos a ver el unboxing de la MakeAD impresora Q1 HD, que tengo muchas ganas de verla. Me ha llegado esta mañana. Mira qué presentación, qué bonita, qué simpática. Parece una de aquellas antiquísimas Olivetti. Bueno, antiquísima de cuando yo era joven, claro. Fíjate el carro. Qué bueno, pues es pequeñita. Pensé que quizás sería más grande. Está muy bien. Directamente. Aquí tenemos 3 adhesivos para proteger. Custom Date Power para ponerlo en marcha. Una entrada USB-C. Goma para evitar que se deslice. Instrucciones de uso. El proceso para poner la fecha. Bueno, instrucciones. Un cable de carga. Bueno, otro más. USB-C, USB-A. Bueno, otro más, por suerte todo el mundo los da. Pero también tenemos ya de todo. Y lo único que me parece que no hay, por lo que veo, es el papel. Quizá esté dentro. Tampoco sé cómo se abre esto. Mira. Debes descargar y conectar to the MakeAD Live la aplicación. Mira, sí que tenemos uno ahí. Bueno, esto lo tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Nos leemos las instrucciones. Es todo plástico. Esto está colocado ahí perfectamente. Fíjate, se saca simplemente así. O sea que no tiene ninguna dificultad. Se coloca. Los botoncitos, el tabulador, que no sé qué es lo que hará. Simplemente tiene, quizás sea eso, tiene ahí una luz. Pero bueno, tengo curiosidad por ponerla en marcha, porque además es que yo tenía una clásica de toda la vida y la marca conocida. Se ha muerto la pantalla. Y bueno, son esas cositas que va bien tener a mano de vez en cuando. Ahora estoy imprimiendo unas cuantas etiquetas. Unas que van a ir en el cuadro de los contadores, del contador, de los enchufes y todo esto. Y luego otras que van a ir en los cables de internet para la habitación de matrimonio. Bueno, pues simplemente ya la tenemos encendida, nos ha imprimido. Ahora pulsamos aquí para cortar y ya está, cortada. Otra más. Ah, y si lo que queremos es imprimir simplemente la fecha, para eso está este botón, que lo único que hace es, como está conectado con el móvil, pulsamos ...24 de marzo...
Coucou, coucou. Aujourd'hui, je viens vers vous pour une petite vidéo de cette jolie petite imprimante d'étiquettes. Elle est trop, trop, trop mignonne. Pour la mettre en route, voilà, il vous suffit d'appuyer assez longtemps sur ce bouton-là. Vous voyez le voyant vert qui se met en route. L'application, il faut la télécharger sur votre téléphone. Après, à vous de taper, moi j'ai tapé mon prénom, j'ai tapé autre chose, mettez de la farine, vous voulez mettre de la farine, mettre l'étiquette farine sur votre pot de farine, et sur votre téléphone, vous avez l'application, vous n'avez plus qu'à taper farine, et après imprimer, et alors là, ça va sortir sur le côté. Voilà. Alors ici, ces trois boutons-là, comme je vous disais, il y en a un, c'est pour mettre en route. L'autre, c'est ça, c'est customisé. Et ça, c'est, je ne sais plus, date. C'est pas la date. Peut-être que c'est la date. Je ne sais plus. Mais c'est très très bien expliqué sur l'application. Là, ici, voilà. Vous soulevez, vous avez le petit rouleau de papier. Voilà, vous pouvez refermer. Et donc, ce qui nous rappelle beaucoup de choses quand moi j'ai appris à taper à la machine à écrire. Mais là, on va pas le faire dans ce sens-là, on va se faire en descendant. C'est tout simplement pour couper votre petite bande de papier qui vient d'être imprimée. Voilà, c'est tout simple, facile, vous l'emmenez partout, elle est géniale. On va l'éteindre. Voilà, tout simplement. Écoutez, vraiment, moi, je vous recommande vivement cette petite imprimante très stylée d'étiquettes. Voilà, pour customiser vos boîtes, tout ce que vous voulez. Vraiment, je vous la recommande à 100%. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye!